Ahora a plantear el nudo gordiano, porque el problema nacional de España es que la izquierda no cree en la nación. La izquierda, que en teoría predica la igualdad, que es su única justificación para existir, ya que han fracasado todos los sistemas comunistas y socialistas, su única justificación es la igualdad. Podrían hacer suya, pues, el principio liberal, que en el 19, hasta mitad del 19, hasta que empieza el siniestro marxismo a funcionar, pues la verdad es que estaba bastante claro: la igualdad ante la ley, no a los privilegios. Favorecer la igualdad de todos los ciudadanos, que nazcan como nazcan, tengan acceso a la salud, a la educación, en fin, a mejorar de vida. Lo que quiere todo el mundo, normalmente. Luego unos serán más listos, otros más tontos, unos ahorrarán, otros no. Hay gente que tiene vista para los negocios, gente tonta, gente que le engañan, gente que le da igual vivir con poco, otros que no. Bueno, la vida. Pero esa idea de la igualdad ante la ley está en nuestra Constitución de Cádiz, que tiene más de 200 años. Es la tercera del mundo. Después de la primera de los americanos, que es la primera, de We the People. Y luego la convención de... Bueno, la convención, digamos, lo que se llaman los derechos del hombre, que es la parte buena de la Revolución Francesa, la parte liberal. Y la Constitución de Cádiz y la de Polonia son las 4 primeras constituciones del mundo. Y ahí dice: la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona, que es el artículo que más me gusta, porque aclara, de ninguna familia ni persona. Es decir, a ver si se va a creer el rey, ¿eh? Pero la igualdad es esencial. ¿Por qué la izquierda no cree en la igualdad? ¿Por qué predica la desigualdad? Un feudalismo nuevo, volver a la Edad Media. ¿Pero por qué? Pues porque se han creído, como son semianalfabetos, todo el rollo patatero del separatismo. Pero si te lees los textos básicos del separatismo, tanto catalán como vasco, y dan ganas de vomitar. Pero si es que son asquerosos. O sea, no se ha producido nada peor ni más repugnante que los escritos de Sabino Arana. Salvo alguna cosa de Prat de la Riba, y no digamos de Jordi Pujol, cuando habla despectivamente del andaluz, un ser inferior, ser destruido. Anda, que no has destruido tú poco Cataluña y España, Pujolín. Pero el problema de fondo está en la izquierda, y se ve en Cataluña con claridad. He aquí a las dos izquierdas, la comunista y la socialista, unidas por el desconocimiento de España y viviendo de espaldas a la igualdad y a la realidad. Al final, la gran cuestión es si España es una sociedad constituida en Estado donde los ciudadanos son libres e iguales, protegidos por la ley y por las fuerzas del orden, que tienen que garantizar que la ley se cumpla. ¿Sí o no? Bueno, pues donde hay nacionalismo, no. Este es el problema de fondo. ¿Y qué pasa que tenemos en el gobierno? Pues tenemos el peor, probablemente... mira, hemos tenido presidentes mejores y peores. En general, malos, las cosas como son. Pero bueno, pues ha habido con talento, como la chispa que tuvo Suárez, sobre todo al principio. Con un buen guión Suárez era buenísimo, pero había que hacerle el guión. Espabilado, muy espabilado, era Felipe González. Y inteligente, trabajador y tal, atravesado, pero era Aznar, que han sido las figuras importantes en los 40 años de democracia. Luego un tío culto como Leopoldo, pero que no tenía mucho carácter. Luego un tío siniestro como Zapatero, loco perdido. Y ahora tenemos el tío más cobarde y más vago en un momento en que en España lo que hace falta es valor, porque tiene que enmendar todo lo que han hecho mal los otros. Claro, cuando llegas al poder tú no eliges cuando llegas. Siempre se decía: hoy Mariano hubiera sido un gran presidente de la República Helvética, o sea, de Suiza. Y ya, el único problema es que Mariano es de Pontevedra, o sea, pequeño problema, pero fundamental. No, a Mariano le hubiera venido bien ser ministro en tiempos de Carlos III, no, y a mí, lo que no me hubiera gustado ser entonces es ser un siervo del ministro, pero... ¿Y? No, Mariano lleva 6 añazos en el poder, 4 con una mayoría absolutérrima en las 2 cámaras. No solamente no ha hecho nada, sino que ha continuado todo lo de Zapatero y ya ha dejado que lo de Cataluña se convierta en un cáncer. Es una vieja enfermedad, pero no pasaba de pleuresía si lo hubieran atacado a tiempo, hace 3 años. Se ha cumplido ahora los 3 años del primer butifarrendum. Si en ese momento va a la cárcel directamente Artur Mas, no hubiéramos llegado a lo que hemos llegado. ¿Y qué pasa con Mariano? Mariano sigue pensando lo mismo que hace 20 años, que hay que tener
un tío que sea corrupto, claro, de Barcelona para apañar los presupuestos en Madrid. Y que lo de Cataluña, bueno, pues ya veremos. Que no, Mariano, que no sirven. Que las recetas de Felipe no sirven. Y las de Zapatero menos.